Shalom, shalom, ¿cómo están estimados amigos? Vamos a retomar rápidamente la parte donde nos habíamos quedado. Habíamos comentado justamente de que el tema con la carta a los romanos, ¿ok? Tiene que ver justamente con que el apóstol Pablo, Rab Shaul, había dirigido las cartas hacia un lugar en específico, en este caso hacia la comunidad de Roma. Vamos a volver a mostrar la versión de la Reina Valera. Como ya dijimos, sabemos que tiene más de 2000 errores, ¿ok? Pero con todo y eso la vamos a usar porque estamos nosotros analizando la mesianidad del maestro y sobre todo nos interesa a nosotros demostrar que Yeshua es el Mesías. Ahora, en esta acotación decían los amigos antimisioneros de que existe una obsesión por convertir obligadamente a los judíos a Cristo, por así decirlo. Pero notamos nosotros que acá la carta va dirigida a un lugar en específico, ¿ok? Y la carta es a Roma, no es a Grecia, no es a Chipre, no es a, vamos a decir así, a Tesalónica. La carta solamente va para Roma, ¿ok? Eso ténganlo bien presente. Ahora, nosotros vamos a notar acá una serie de aspectos que va a mencionar el Rab Shaul. Y note que acá hay una parte importante. ¿Ok? Dice, no quiero, hermanos míos, que ignoréis que muchas veces, ¿ok? Me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Recuerde usted que la palabra gentil aplica a los judíos helenistas y también aplica a aquellos justos de las naciones que estaban entrando a formar parte de la comunidad nazarena. Miren lo que dice, a griegos, ya no griegos. Recuerde usted, los griegos no se refieren solamente a la persona étnica de Grecia, sino también se refiere a toda persona que practica de alguna manera la forma de vida griega. Por ejemplo, sabemos en el libro de los Macabeos, capítulo número 1, que había un grupo de judíos que renegaron de su fe, ¿ok? Y se le consideraba a estos caballeros los helenistas. Entonces, esto es muy importante nosotros de tener en cuenta. Ahora vamos a llegar a la parte importante. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros las buenas nuevas de salvación, también a vosotros que estáis en ¿dónde? En Roma. Entonces, esta carta va a ¿dónde? A Roma y no a otro lado. Porque no me avergüenzo de las buenas noticias, porque es poder de Hashem para redención a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Ok? Entonces voy a coger este pedazo de texto y lo vamos nosotros a analizar. Y añade Shaul, porque las buenas noticias de salvación, la sede de Hashem se revela por fe y para fe, como está escrito en Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Bien, vamos a dejar de compartir, mis amados hermanos, y vamos a entrar a la pizarrita electrónica, porque hay que analizar cuidadosamente lo que están acotando Rab Shaul, la premisa y lo que va a connotar. Recuerde usted, un texto fuera de contexto tiene para un pretexto. Ok, vamos a analizar pues la premisa. Ya sabemos nosotros, chicos, que el que está hablando en primera persona, ¿ok? No es otro que Pablo. Entonces ponemos acá, ¿quién es el emisor? Pablo. ¿Quién es el receptor? O sea, ¿quién va a recibir la carta? Las comunidades en Roma. ¿Ok? Eso es necesario nosotros tener en cuenta. Ahora vamos a preguntarnos, ¿a dónde lo dirige Pablo? O sea, ¿cuál es el destino de la carta? Roma, el imperio romano. ¿Ok? ¿Cuál es el punto central en este pasaje? ¿Cuál es la idea central? Vamos a poner así. Que Pablo no se avergüenza de las buenas noticias, traducido como besorá.
Entonces, este es el punto que hay que nosotros notar. Esta es la idea principal, que Pablo se siente orgulloso de ser el emisario, de ser el malaj, de ser el shaliach, de portar buenas noticias. ¿Cuáles son, mis amados hermanos, esas buenas noticias? Que el Mashiach llegó. Y el nombre de este Mashiach no es otro que Yeshua de Nazaret, a quien Paflos va a comenzar a anunciar. Ahora bien, ¿por qué menciona el tema de salvación? Recuerde usted, el concepto de salvación que tienen los judíos no es el mismo concepto de salvación que tienen los paganos. El concepto de salvación que tienen los paganos es una salvación del alma después de la muerte. El concepto de salvación del judaísmo tiene que ver con un rescate de la opresión, ¿ok? De la opresión romana, que es el imperio que los está aplastando. Y menciona, ¿por qué pone en primer lugar al judío? Porque pregunto yo, ¿para quién es el Mesías? Para el judío. ¿Para quién son las promesas? Para el judío. ¿Para quién son las bendiciones? Para el judío. Entonces, el judío va a ser la prioridad, ¿ok? No para convertirlo a otra religión llamado cristianismo, sino para anunciarle que el tan ansiado Mashiach ya se manifestó y que ese Mashiach no es otro que Yeshua de Nazaret. Este es el propósito de Pablo. ¿Y por qué menciona en segundo lugar al griego? Recuerde usted, cuando hablamos de griego, no solamente aplica a la persona étnica natural del lugar, también aplica a toda persona que practicaba toda forma de vida griega. Y también aplica la palabra griego a aquellos justos de las naciones que estaban entrando a formar parte de la asamblea mesiánica, de la asamblea nazarena, perdón, quiero decir. Entonces, esto, mis amados amigos, es necesario de tener en cuenta. Si nosotros no tenemos en cuenta este contexto, vamos a crear cualquier cosa. Entonces, ¿en qué tienen razón los antimisioneros? Lastimosamente es así. No solamente los testigos, los mormones, los evangélicos en todas sus ramas, han querido obligarlos a que dejen su fe llamada judaísmo y abracen una nueva fe llamada cristianismo, cualquier variante. En eso tienen razón. ¿En qué no tienen razón? En que es una obsesión convertirlos a ellos. Señores, acá no es ninguna obsesión. Acá esto es una recomendación que da Pablo. Y Pablo no está diciendo que se haga con todo, sino lo que Pablo está resaltando acá, mis amados amigos, ¿ok? Es que los judíos tienen prioridad porque no existe el concepto de Mesías para los griegos, para los chinos, para los islamistas, para los hinduistas. El concepto de Mesías es un concepto eminentemente judío y por tal razón para los judíos es prioridad el tema del Mesías, ya que siempre se le espera al Mesías. Y las promesas que están en la Torá son para el pueblo judío. Y las bendiciones son para el pueblo judío, siempre que responda y guarde las ordenanzas. Recordamos el monte de el Val y Gerizim. Pero Hashem no se olvida la promesa que le hizo a Abraham Avinu: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y obviamente las bendiciones no solamente iban a alcanzar al Malhud y Judá, al reino de Judá, sino iban a alcanzar por consecuencia a todos. Primeramente a los deportados, a los expatriados, a aquellos que practicaban todo tipo de formas griegas y también a aquellos que no forman parte del pueblo de Israel, los justos de las naciones, quienes a través de los mandamientos de Hashem van a entrar a formar parte de la comunidad nazarena. Entonces, estos señores es muy importante nosotros de tener en cuenta. ¿Ya? Entendiendo esta premisa, vamos a saltar a la siguiente.
Ahora bien, ya hemos entendido a qué se refiere el epístola a los romanos. Y ya sabemos que el objetivo de Pablo no es una obsesión teológica, sino sencillamente Pablo da una sugerencia basada en la premisa de que el Mesías tiene que ser para el pueblo de Israel y las promesas también. Entonces, esa es la recomendación que va a dar Paflos. ¿Ok? Añaden acá los antimisioneros. Muchos cristianos fundamentalistas creen que los judíos son la llave para efectuar el segundo advenimiento de Jesús y la salvación para toda la humanidad. Para probar su punto citan el pasaje, la salvación es de los judíos, 4:22. Vamos a analizar primeramente ese punto porque me parece importante. ¿Ok? Vamos al texto de Juan 4:22. Nuevamente vamos a utilizar la versión Reina Valera para entender nosotros texto y contexto. ¿Ok? Vamos a proceder a compartir pantalla. Y note cómo comienza la correspondencia. Por eso es necesario, señores, revisar lo que estamos leyendo, entendiendo esto desde un punto de vista crítico y no desde un punto de vista devocional. Eso va a ser muy importante que nosotros entendamos. Y el título va a ser Yeshua y la mujer de Samaria. Ok, ya nosotros conocemos todo el relato y lo que va a pasar en esta perícopa. Voy a enfocarme en lo principal. Cuando Yeshua le dice a la mujer que la salvación viene de los judíos, vamos a copiar esto, vamos a copiar la premisa que dice el maestro y la vamos a analizar. Recuerda, es el libro de Juan, capítulo 4, versículo 22, contexto de la mujer, de Yeshua y la mujer samaritana. Entonces, vamos de nuevo a la pizarra electrónica para entender texto y contexto. Ponemos así, premisa. Y vamos a ir notando algunos elementos que vamos a nosotros considerar, porque recuerde, el libro de Juan, capítulo 4, ¿okay? Versículo 22, nos va a ir revelando algunas cosas. Y note lo que vamos a ir analizando. Vamos a poner de nuevo los elementos de la comunicación. Recuerde, ningún análisis debe hacerse aisladamente, ya que cuando las personas hacen un análisis aislado, no van a entender absolutamente nada de lo que se va a revisar. Recordemos entonces, ¿quién es el autor de esta carta? Sin duda alguna, Juan. O la comunidad juánica. Bien, este va a ser el autor. Ahora, ¿quiénes van a ser los receptores? Los miembros de la comunidad juánica. Recuerde, el libro de Juan no es escrito solamente por un hombre llamado Juan, sino que se le va a atribuir al discípulo Juan la autoría de este libro, siendo que este libro va a ser aproximadamente el siglo IV. Ponemos entonces acá fecha de composición. La vamos a citar en el siglo IV. ¿Eso qué significa? Que para probar la historicidad del maestro, este libro nos va a servir como una referencia, pero no como un testimonio antiguo. Recuerden, para hablar de historicidad hay que citar los pergaminos más antiguos. Ahora, ¿cuál es el tema principal? El tema entre Yeshua, vamos a ponerlo por acá, y la mujer. Que está en el pozo de agua. ¿Por qué es importante? Porque existía rivalidad, vamos a poner acá, entre judíos versus samaritanos. Eso es importante tener en cuenta. Ahora sí, habiendo entendido ya todo ese marco de referencia, señores, vamos a hacer el tan importante análisis, porque el análisis va a ser sumamente importante.
Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. La pregunta es, ¿quiénes son vosotros? Los samaritanos. Adoráis. ¿Por qué habla el maestro de adoráis? Recordamos que en el pozo de Jacob, ¿ok? Era donde ellos tenían mucha importancia, porque Jacob había extraído de ahí. Y también en los lugares altos. Entonces, vamos identificando los componentes del pasuk. Ya sabemos quiénes son vosotros y ya sabemos a qué se refiere con adoráis. ¿Por qué menciona el maestro no sabéis? ¿Qué significa? Que realmente los samaritanos pueden tener toda la muy buena intención, pero quienes conocen realmente al Dios de Israel, al Elohim de Israel, son los guardianes, los Yehudim, ¿ok? Y añade, porque la salvación viene de los judíos. ¿Y qué significa la palabra salvación? Significa la redención, la liberación. Recordemos el caso de Esther, ¿ok? Y el caso de Mardoqueo. En el libro de Esther vemos un ejemplo claro de redención, muy importante. En el caso de Ruth, Boaz, quien la va a redimir, quien la va a rescatar. Entonces, a esto se refiere con el acto de redención, que va a tener un origen, vamos a poner así, en Yehudá. Y recordemos que Jacob vino le da a Yehudá el cetro de Shiloh. ¿Qué significa el cetro de Shiloh? Shiloh es uno de los nombres del Mesías. Que de Shiloh iban a ser su majestad, aquel que debía portar la corona real. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que ver este texto con la segunda venida, entre comillas? Este texto no tiene nada que ver, señores, con ninguna segunda venida. Revise usted el libro de Juan, capítulo 4, y no va a notar usted que habla de ninguna segunda venida. Entonces, ¿cómo le podríamos llamar nosotros a este argumento? Manipulación, engaño, falacia, porque el texto no aprueba en ningún momento ninguna segunda venida. ¿Ok? Ni tan siquiera se nombra, ni se da a entender nada. Entonces, esto va a ser importante, señores, porque ahora vamos a retornar a la premisa planteada por los antimisioneros, esperando que esta parte, chicos, haya quedado clara. Dice, el evangelio cristiano se describe como al judío primero y también al grecorromano. Bien, dice acá, muchos cristianos fundamentalistas creen que los judíos son la llave para efectuar el segundo advenimiento. Y para probar este punto citan el pasaje de la salvación viene de los judíos, ya está desmontada. Texto fuera de contexto para un pretexto. Ahora vamos a revisar el otro pasaje donde menciona Mateo 23:39. No me verán hasta que digan bendito el que viene en el nombre de Adonai. Ok, vamos a ver ese texto que va a ser muy importante para otra vez ir desmontando estos mitos que están planteando los antimisioneros. Y note otra vez, ¿cómo se llama la carta? Mateo. ¿Cuál es el tema principal? Yeshua acusa a ciertos soferín y a ciertos perushim de ser sinvergüenzas. Recuerde usted que en el Talmud se habla de 7 diferentes tipos de fariseos, de los cuales 5 son malvados y solamente 2 son
fariseos kadoshim, ¿ok? Entonces, voy a centrarme en la parte principal. Vamos a copiar esta frase que va a decir el maestro y vamos a ver si esta frase tiene que ver, señores, con alguna segunda venida. Ok, vamos a revisar eso. Vamos a ir a la pizarrita electrónica y acá en la pizarrita electrónica vamos a comenzar a analizar la premisa, ok, y los componentes de la misma. Esta va a ser la premisa que nosotros vamos a analizar. Otra vez vamos a hacer las preguntas necesarias y van a ser fundamentales. Primero, ¿quién es el autor? De acuerdo a la carta, se trata de Levi ben Alfeo, conocido como Mateo. O dicho sea de paso, va a ser la comunidad mateana, ¿ok? Entendiendo que las comunidades antiguas solían ponerle el nombre de un discípulo para legitimizar la tradición que se va a compartir. Bien, ¿cuál es la idea principal a lo largo de ese capítulo? La hipocresía de ciertos religiosos. Recuerde, no digo yo todos los fariseos, porque recuerde usted que meter a todos en el saco no es bueno. Así como hay gente buena, hay gente mala. Así como hay gente proba, hay gente corrupta. En este caso, el Talmud nos habla de 7 diferentes tipos de fariseos, ¿ok? De las cuales solamente 2 son correctas. Bien, ¿quién va a ser el emisor? Vamos a decir así. La comunidad mateana. O en todo caso, el escritor. ¿Ok? Es mucho mejor eso. O los escritores, vamos a ponerlo así, porque no se sabe si fue uno o fueron varios. ¿Quiénes son el receptor? ¿Quién va a recibir la carta? Las comunidades mateanas. Que se especula mucho, perdón, que podrían ser los ebionitas, ya que obviamente ellos creían en un Mesías humano, no en un Mesías divino. Ahora bien, habiendo entendido autor, idea principal, emisor, receptor, vamos a hacer el análisis rápido de esto. Y dice el maestro, porque os digo, no me veréis. ¿Qué significa este? Vamos analizando. No me veréis. Significa yo no regreso al templo. Yo no regreso a este templo. ¿Por qué razón? Porque estaban ahí los sacerdotes sadoquitas, quienes eran corruptos. ¿Ok? ¿Y cómo sabemos que eran corruptos? Estaban conchavados con los Herodes, con los Césares de Roma, Poncio Pilatos, y justamente en el libro de los Macabeos se les demuestra a estos señores como los más corruptos. ¿Ok? Esto es muy importante de tener nosotros en cuenta. Entonces, no es que el templo sea malo, el templo es bueno, santo y perfecto, pero el lugar había sido corrompido por una partida de pillos, rateros y estafadores. ¿Qué significa esta frase? Bendito. Sabemos nosotros que la bendición en hebreo es Baruch.
y las bendiciones dicen Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ver con Baruch. Y para decir bendito hay que hacer una auténtica teshuvah. ¿Y qué implica teshuvah? Un retorno al Derech Hashem, al camino de Hashem, hacer una introspección, corregir los errores. ¿Ok? Entonces el mensaje de Yeshua es, yo no voy a volver a este templo corrupto, lleno de sacerdotes corruptos, que no son los sacerdotes originales. Los sacerdotes originales son los esenios, quienes se fueron en la época de los macabeos. Estos señores conchavados con los Herodes, con los Césares, que aplastaban al pueblo, tenían que hacer Teshuvah. Por eso dice, no me verán de nuevo hasta que digan bendito, Baruch, Abba, Beshem Adonai, el que viene en el nombre, en el Shem de Hashem. ¿Y qué significa, señores, venir en el nombre de Adonai? ¿Qué connota venir en el nombre de él? Venir en representación de él. ¿Esto cómo se llama? Se llama principio de agencia divina, en la cual el enviado va a aportar el mensaje del enviador. Ejemplo, Jeremías portó el mensaje de Dios. Isaías, Ezequiel, Zacarías. Entonces, el decir yo vengo en el nombre del Eterno, yo vengo en representación del Eterno, yo soy el enviado del Eterno y solamente soy un simple enviado, voy a aportar el mensaje. Entonces, esto es lo que nosotros hay que entender. ¿Dónde se habla acá de alguna segunda venida? ¿Mm? Cuando el maestro está diciendo estas palabras, señores, en su contexto y en su espacio, no está diciendo yo me voy a morir y voy a regresar en una segunda vez. No está hablando de eso. Está hablando de hacer un acto de introspección, de una teshuvá. Y para verificar estas palabras, vamos a regresar a la correspondencia. Y yo quiero que usted me siga con sus ojitos en esta parte y mira lo que va a acontecer por acá. Entonces Yeshua le dijo a la gente, en la cátedra de Moshe se sientan los soferín y los perushim, así que todo lo que os digan que guardéis, guárdenlo y hacedlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué refleja esto? Que había ciertamente una hipocresía. Repito, no en todos, pero sí en muchos. Porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Entonces, si usted sigue revisando, va a usted ver la denuncia social que va a hacer el rabino Yeshua contra este grupo. Y los denuncia más todavía. Hipócritas. ¿Quién es un hipócrita? ¿Qué significa hipócrita en griego? El que se pone una máscara y se disfraza de lo que no es. Y añade otra vez, hipócritas. Otra vez, hipócritas. Y si les está llamando hipócritas, recuerde usted que Jeremías llamó fuertemente la atención al rey Sedequías. Y los profetas hacían esta denuncia social, no porque los maldecían, sino porque querían que hagan el camino de retorno. Y al les añade, son unos ciegos, insensatos, porque ustedes que deberían guiar al pueblo con su sabiduría, lastimosamente no lo están haciendo. Y les dice necios y ciegos, note usted. Entonces, el contexto no me habla a mí de ninguna segunda venida. Pregunto, ¿dónde está acá la segunda venida que tanto hablan los antimisioneros? Perdón, pero yo no la veo por ningún lado. El texto ni tan siquiera me deja saber si hay acá una segunda venida. Les dice serpientes, generación de víboras. ¿Por qué? Porque estaban haciendo el camino incorrecto. Sabemos que una serpiente en hebreo es nahash
y Nahash tiene el mismo valor numérico de Mashiach. Lo que les está diciendo que están usando su sabiduría, su jochma, pero no para el bien, lastimosamente para el mal. ¿Ok? Y está hablando esto de acá, el maestro. Ahora yo pregunto, ¿dónde está acá el concepto de la segunda venida? Y yo no veo por ningún lado que el maestro hable acá de ninguna segunda venida. Entonces, estamos desmontando este mito de que el convertir a los judíos va a acelerar la, entre comillas, segunda venida. El libro de Juan 4:22 no habla de ninguna segunda venida. El libro de Mateo 23 tampoco habla de ninguna segunda venida. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros notando acá? Que lastimosamente hay un odio, lastimosamente hay una clipa, una cáscara, que no permite al pueblo darse cuenta que lastimosamente los textos del Pacto Renovado, Código Real, Keter, Abrit Hadashah, escrito a los primeros discípulos, Código Real, no están siendo bien canalizados, sino están siendo mal entendidos, mutilados, descontextualizados y manipulados por este grupo. Ahora, en otro punto añaden ellos una obsesión psicológica. Y ellos añaden justamente que van a ver acá un prejuicio contra los judíos. Dice así, por los siglos la respuesta al rechazamiento judío de Jesús ha sido la persecución de judíos racionalizada como un castigo divino de parte de Dios por haber rechazado a Jesús. El fuego del prejuicio fue avivado por pasajes del Nuevo Testamento como ustedes son de su padre el diablo. Bien, vamos a ir a ese texto, vamos a analizarlo y vamos a desmontarlo. El libro de Juan 8:44. Para esto, amigos míos, es necesario revisar todo, porque las sectas justamente lo que hacen es agarran un textito, manipulan todo lo demás y crean una doctrina, lo cual es algo tendencioso. El libro se llama Juan, ¿ok? ¿Cuál va a ser el contexto? Vemos al maestro en el Monte de los Olivos. El caso de una mujer que es descubierta en adulterio, que se le lleva al maestro, se le pide al rabino su opinión y él responde que lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Y él da una serie de midrashim, ¿ok? Él habla de la or. Or en hebreo significa luz y hace énfasis también en Bereshit, en Génesis. ¿Ok? Y note usted acá, este va a ser el punto. Muchos perushim van a decir, tú das testimonio acerca de ti mismo, por lo tanto, tu testimonio no va a ser válido. Pero noten ustedes que Yeshua va a decir, em, aunque yo doy testimonio de mí mismo, yo sé de dónde he venido. Ustedes juzgan según la carne, ¿ok? Entonces, acá el tema es la carnalidad. Pero el Mesías no juzga a nadie, él lo dice acá claramente. Ahora, si yo hago juicio, krinos, mishpat, mi juicio tiene que ser verdadero. ¿Por qué? Porque tiene que basarse en la Torá. Y dice, no solamente soy yo, sino el que me envió. O sea, Yeshua está haciendo referencia a Hashem, como el que lo ha enviado. Acá es muy claro. Añade, en la Torá está escrito, por el testimonio de dos hombres es verdadero. Y seguimos nosotros revisando acá, y vamos a ver que todo tiene un contexto. Y van a notar acá acaso que ellos pensaban que el maestro se iba a matar. Y les dice acá, ustedes son de abajo. ¿Qué significa de abajo? Recuerde usted, existe un Olán Jase y un Olán Jabá. Existe un Malhut, ¿ok? Un reino inferior. Y existe un nivel de conciencia elevada.
al decirle ustedes son de abajo, les está diciendo su nivel de conciencia no está alto. ¿Ok? Pero yo soy de arriba. ¿Qué significa? Que yo he alcanzado una mayor iluminación, un mayor entendimiento. Entonces le dice, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué significa? Que si ustedes siguen transgrediendo la Torá y no hacen tikkun, no van a tener ninguna corrección. Entonces, él les añade que él ya les ha manifestado quién es desde el principio. Y en ningún momento Yeshua se hace un Dios hecho carne, sino se presenta como el siervo del Eterno, principio de agencia divina. Ahora bien, notamos que Yeshua sigue dando testimonio del Eterno. Y vamos a entrar por fin a la parte importante. Ellos añaden, del linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices pues que seremos libres? Entonces Yeshua no les está hablando de una libertad política de Roma en este contexto. Les está hablando de una libertad espiritual, de una libertad interna. ¿Por qué? Anatomía del alma, en el libro del rabino Nachman de Breslev, nos enseña que el cuerpo es un templo andante. Y por lo tanto, a menos que el hombre no vaya haciendo tikkun, corrección de cada parte, entonces la persona no puede ser libre. Y por eso le añade, si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. O sea, no que el Mesías tenga el poder, sino que el Mesías tiene la interpretación más adecuada para ayudarles a elevarse. Y justamente el tema es que buscaban matarlo. Acá lo dice claramente el texto. Ahora bien, ellos añaden, Abraham es nuestro padre. Pero Yeshua le dice, muy bien, pueden ser descendientes genéticos de Abraham, pero ustedes no están haciendo las obras de Abraham. Y nosotros vamos a notar que van a procurar matarlo. Y miren lo que van a decir ellos. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Bien, ¿cuál sería la implicancia acá? Que le están dando a entender a Yeshua que él ha nacido de una fornicación. Ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿Es que acaso estas personas que juzgan según la carne tendrán alguna autoridad, alguna moral para decir que él nace de fornicación? ¿Tienen pruebas de que él nació de fornicación? ¿No dice la Torá que el testimonio de 2 o 3 testigos es válido? Entonces, ¿dónde están esos testigos? Porque para hacer una acusación de ese tipo, esos 2 judíos piadosos o esos 3 judíos piadosos tienen que haber sido testigos de esa fornicación. Pero como no hay ningún testigo, no es otra cosa más que un chisme. Peor aún, lashon hará, difamación. Y añade el maestro, si vuestro padre fuera Hashem, me amarían, porque yo he salido del Eterno. ¿Qué significa? Que yo soy enviado por él, no que yo tengo su misma sustancia. Por eso yo no vine, sino porque él me envió. ¿Qué significa? Hashem, el amo del universo, es el que me indica lo que yo tengo que hacer. Si Hashem dice a la derecha, me voy a la derecha. Si Hashem dice a la izquierda. Si Hashem me dice tírate de lengua al piso, me tiro de lengua al piso. ¿Qué significa? Que el maestro no va a hacer otra cosa más que lo que Hashem ordene. Ahora sí, vamos a analizar esto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Vamos a copiar toda la premisa y habiendo entendido la perícopa, vamos nosotros a hacer el análisis, porque recuerde, texto y contexto. Bien, otra vez vamos a hacer las preguntas básicas, porque recuerde, lo que hacen los antimisioneros y muchos estafadores no hacen un análisis correcto. Vamos nosotros a hacer el análisis técnico en este caso. Primeramente, ¿quién es el autor de esta carta? Juan o la comunidad joánica.
¿Ok? Ese va a ser el autor. ¿Quiénes van a ser los receptores de esta carta? Los miembros de la comunidad joánica. ¿Cuál es el mensaje principal? Notemos nosotros que el mensaje principal de ese texto, mis amados hermanos, tiene que ver con Yeshua como el enviado de Hashem. ¿Cuál van a ser los personajes? Vamos a decir así. ¿Quiénes intervienen en este texto? Va a ser muchos judíos en general. Y noten, cuando hablamos de judíos van a haber dos clases. Judíos estudiantes de Yeshua, porque no son islámicos por si acaso. Y también van a haber detractores, vamos a decirlo así, opositores. Ahora bien, vamos a preguntarnos. Los que van a estar a favor son los estudiantes de Yeshua, que son judíos. Los que van a estar en contra son sus opositores, sin lugar a duda. Y sabemos nosotros que entre los opositores habían escribas, habían un grupo, no todos, de fariseos, estaban los saduceos, también estaban los celotes que querían la revolución armada, etc. Entonces, toda esta masa humana es necesaria nosotros conocerla, porque los antimisioneros dicen, los judíos sí, pero no diferencian que hay estudiantes de Yeshua que son judíos y opositores de Yeshua. Eso hay que dejarlo acá bien claro. Ahora, vamos a analizar finamente esto. Cuando dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Padre el diablo. Vamos a poner así. Primeramente, ¿contra quiénes realiza Yeshua esta declaración? Contra sus opositores. ¿Por qué razón? Porque lo acusaron falsamente de ser un hijo de fornicación. ¿Y cómo sabemos nosotros que la acusación es falsa? Viene la pregunta. ¿Dónde estaban los testigos de dicho acto? ¿Dónde? ¿Dónde estaban esos testigos? Porque para ser testigo hay que ser no un testigo espiritual, ni uno dejado de llevar por el chisme, sino un testigo visual. Audible. Que haya estado en el lugar de los hechos. Si un testigo no cumple estos requisitos, no es un testigo. Es un chismoso, es un lashonjero. Ahora, Yeshua se está defendiendo. ¿Y por qué le dice vuestro padre es el diablo? Primeramente, la palabra padre, que sabemos en hebreo es ab, ¿ok? Connota que ellos tienen un origen, ¿ok? Tienen un origen en el diablo. Pero ¿qué cosa es el diablo? ¿Qué significa la palabra diablo? Vamos a ir al texto griego. La palabra diablo viene de día y de balos. La palabra día significa a través de. Y balos significa lanzar una acusación. Entonces, ¿qué significa el hebraísmo? Ustedes son de vuestro padre el diablo. No está diciendo el maestro que existe un ser con cacho, con rabo, como enseña las mitologías, sino le está diciendo, ustedes son engendrados de la acusación. Y la acusación tiene una connotación en el idioma hebreo. ¿Y cómo se llama? La yetzer hara, la mala inclinación.
Entonces, ¿qué significa esto? Ustedes son de vuestro padre el diablo, ustedes son dominados por su mala inclinación. Por eso me hacen lashon hara, lengua perversa, me hacen ayin hara, me están haciendo mal de ojo. Le estaban haciendo mal de ojo al maestro. Estaban echando toda esa energía negativa. Entonces, así es como nosotros tenemos que canalizar esto. Por eso dice, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. ¿Qué significa? Los deseos de la mala inclinación. Y no ha permanecido en la verdad. La mala inclinación, señores, no tiene ninguna verdad. La mala inclinación es el lado malo que tiene cada persona que tiene que corregir. Porque no hay verdad en la mala inclinación, por supuesto. En la mala inclinación están todos los apetitos de la carne. Cuando la maldad habla mentira, habla suya. Porque la maldad es mentirosa y padre de mentira. ¿Qué significa? Que la maldad va a engendrar a más maldad. Entonces, Yeshua no está lanzando ningún ataque antisemita acá. Yeshua está dejando acá bien en claro una respuesta fuerte, con autoridad, contra aquellos que lanzaron esa falsa acusación. Porque ¿dónde están los testigos de dicho acto? Porque si ellos hubieran sido testigos de dicho acto, cuando pasó esto entre Joseph y María, entre comillas, esos testigos ya serían ancianos, estarían abuelos. Pero ¿dónde están esos testigos? No hay. Por lo tanto, eso no es otra cosa que la Shon Hará. Eso es un diábalos, lanzar una acusación. Entonces, esa es la manera, mis amados amigos, en que nosotros debemos ir entendiendo poco a poco estos aspectos. Ahora, entonces no hay ningún prejuicio en Juan 8:44. Ahora vamos al texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Los judíos que mataron a Jesús, así como los profetas, y no expulsaron, no agradan a Dios. Vamos a ver ese texto. Carta Tesalónica, Primera de Tesalonicenses 2:15. Muy bien, vamos a revisar rápidamente desde el inicio, recuerde, texto y contexto, ¿ok? ¿Cómo se llama la carta? Tesalónica, ¿ya? Tesalónica. Ahora, vamos revisando acá rápidamente a vuelo de pájaro las ideas principales. Sabemos que Pablo está visitando o mandando cartas a Tesalónica. Pablo menciona que en Filipos han sido maltratados. Y Shaul, Pablo describe que son aprobados por Elohim, ¿ok? Conforme a las buenas noticias de salvación. Acá Shaul menciona que ellos no son habladores, no son lisonjeros, sino que hablan con la verdad. Sienten un gran aprecio por la comunidad. Ahora, él menciona justamente de que hay un trabajo que no fatiga. Y él justamente habla del testimonio que tenían delante de Hashem, que eran irreprensibles. Ahora, añade acá algo importante. Porque nosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las comunidades de Elohim en Yeshua el Mesías, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Yeshua, al Maestro Yeshua, y también a los profetas. Y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Bien. Texto
Y contexto. Vamos a copiar de nuevo esto para desmontarlo. Otra vez vamos a nuestra pizarrita electrónica y vamos a copiar acá la premisa. Y esto va a tener connotación con Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Bien, vamos a hacer otra vez las preguntas de rigor acá. Recuerde, un texto sin contexto es un pretexto. Autor, Shaul, apóstol Pablo. ¿Quiénes son los receptores? Los tesalonicenses. Note, esta correspondencia solamente va dirigida hacia los habitantes de Tesalónica, a nadie más. Ok, ¿cuál es el género? Literario. Es una epístola, o sea, es una carta. ¿Cuál es el mensaje principal? Que son obreros aprobados por Hashem. ¿Qué resalta acá Pablo? Shaul. Que los tesalonicenses han soportado la persecución, el rechazo, el oprobio de los de su propia nación. ¿Y quiénes son los de su propia nación? Los tesalonicenses no creyentes o no estudiantes, mejor dicho, corrijo, de Yeshua. O sea, dentro de Tesalónica, señores, vamos a dibujar por acá. Permítanme. Ya que obviamente la idea tiene que ser totalmente clara. Ok, este pequeño gráfico le voy a llamar yo Tesalónica. Ya, imagine que este conjunto es el conjunto Tesalónica. Ahora, note usted que acá en Tesalónica van a haber dos grupos de gentes. Por un lado, en un lado van a ver acá estudiantes de Yeshua. ¿Ok? Ellos van a estar en este lado. Y en este otro lado van a estar los tesalonicenses paganos. Entonces, note usted que en Tesalónica tenemos a dos grupos de gente. Los estudiantes de Yeshua, que estaban guardando la Torá, están guardando los mandamientos, y estos estaban siendo perseguidos por los paganos, por aquellos tesalonicenses que no estaban, que seguían adorando a Zeus y a los demás dioses del monte Olimpo. Ahora, lo que Pablo va a hacer acá, señores, se llama una analogía. ¿Qué cosa significa una analogía? Una comparación. ¿Ok? Y para anotar eso vamos a graficar de nuevo. Y ahora vamos a poner acá Israel, para que se pueda entender la idea. Ok, y dentro de Israel vamos a también dividir en dos grupos. En esta primera línea van a estar los estudiantes de Yeshua. Y en este lado van a estar los detractores
de Yeshua como Mesías. Ahora bien, hay que distanciar esto, porque ambos grupos son judíos. Entonces, cuando dice, los cuales mataron al maestro Yeshua, yo pregunto, ¿qué grupo es el que va a buscar su muerte? ¿Sus estudiantes? No lo creo. Los detractores, ¿ok? Dice, los cuales mataron al maestro Yeshua y a sus profetas. Entonces, ¿quiénes mataron no solamente a Yeshua, sino también mataron a Jeremías, mataron a todos los profetas, los líderes corruptos de la nación? Eso téngalo bien presente. Y a nosotros nos expulsaron. ¿Qué significa? Pablo está diciendo, a nosotros, los estudiantes de Yeshua, nos han echado fuera, nos están botando fuera de Israel. Y no agradan a Dios. La pregunta es, ¿quién? Israel no. Los detractores de Yeshua. Ahora yo pregunto, ¿y quiénes están entre los detractores? Los saduceos. ¿Por qué razón? Los seduquim, van a negar la resurrección de los muertos, no creen en ángeles y son eminentemente avaros. Por otro lado, tenemos a los fariseos de Shammai, porque los fariseos de Gilel estaban de acuerdo con Yeshua, eso está en el libro de los Hechos. ¿Quiénes también estaban acá? Los herodianos. ¿Ok? Y también van a estar por ahí, señores, los helenistas también van a estar en este grupo. Entonces, hay que identificar siempre que estudiemos las escrituras cuáles son estos grupos que van a atacar la mesianidad del maestro. Por lo tanto, cuando Shaul habla en Tesalónica de los que mataron a Yeshua, está haciendo una comparación entre la persecución que sufren los tesalonicenses a manos de los paganos contra la persecución que reciben los estudiantes a manos de los enemigos de Yeshua, de los detractores de Yeshua. ¿Ok? Y estos mismos detractores han sido los que han asesinado a los profetas. Y a ellos los expulsan. Entonces viene la pregunta, ¿quiénes son los que no agradan a Dios? ¿Los judíos o los detractores de Yeshua? Los detractores. ¿Por qué? Porque los saduceos eran corruptos, confabulados con los Herodes, también con los Césares. Los fariseos de Shammai, 5 tipos de fariseos: el fariseo mortero, el fariseo que todo lo ve, etc. Los herodianos, que estaban a favor de que Herodes sea el rey de Israel. Y se oponen a todos los hombres, se oponen a la obra del Eterno. Entonces, así, señores, es como nosotros hay que desmontar. Cuando alguien le venga a presentar una fábula, así es como usted tiene que desmontar estos mitos y leyendas. Ahora bien, vamos a volver a compartir pantalla para seguir revisando eh, estas objeciones. Dice, y todo el pueblo judío contestó, que su sangre esté en nosotros y en nuestros hijos. Vamos a revisar esa parte de Mateo 27 y 25 para poderla también desmontar. Bien, otra vez, señores, vamos a ir revisando algunas cosas importantes. Primero hay que identificar qué cosa estamos leyendo. El libro de Mateo, género es una epístola. Y vamos nosotros a revisar que esto ya es el contexto del juicio del maestro, en la cual ya están a punto de matarlo. También la muerte de Judas, ¿ok? La interrogación que le hace Cayo Poncio Pilatos a Yeshua, la sentencia a muerte que se le aplica al maestro por sedición y otro tipo de cargos que le imputan los romanos. Y vamos a nosotros entrar a la parte principal, al clímax.
Vamos a nosotros tomar nota de esto y vamos a desmontar este mito. Ok, vamos a copiar entonces por acá la premisa. Mateo 27, 25. Bien, vamos a hacernos otra vez las preguntas clásicas y de rigor para evitar ser manipulados por el odio gratuito de ciertos personajes. ¿Quién es el autor de la carta? Ok, es Mateo, conocido como Levi Ben Alfeo, o también podría tratarse de la propia comunidad mateana. ¿Cuál es el género literario? Esto es una epístola, caballeros. ¿Y qué significa una epístola? Es una carta, es una correspondencia no dirigida a todo el mundo, sino a alguien en especial. ¿Quiénes van a ser los receptores, los que van a recibir la carta? Va a ser los miembros de la comunidad. En este caso, muy posiblemente los sebionitas, aquellos que siempre creyeron en Yeshua como un Mesías humano, no divino. Ahora bien, ¿cuál es el tema central de esta carta? El juicio y condena del maestro. Ok, habiendo nosotros revisado este aspecto, vamos a nosotros notar algunas cosas importantes. Otra vez vamos a ayudarnos con el gráfico visual. Tenemos nosotros acá a Pilato. Haciendo la interrogación. Hay posiblemente dos personas, de acuerdo al relato, que pueden ser liberadas. La primera, Yeshua de Nazaret. Y el segundo candidato a ser liberado, Yeshua Bar Abba, Barrabás. ¿Ok? Tiene usted a dos personas ahí. A Yeshua de Nazaret y a Yeshua Bar Abba. Dos Yeshuas ahí. Ahora, note usted que cuando Pilato va a hacer la pregunta, vamos a hacer nosotros algunas interrogantes. ¿Dónde tiene lugar esto? ¿Cuál es el lugar geográfico? ¿Dónde estaban las guarniciones de Pilato? De acuerdo al relato, en Jerusalén. La pregunta es, Yeshua, ¿de dónde era? De Nazaret. Y Nazaret está en Galilea. Y Galilea está en el norte de Israel. Y ahora, ¿dónde está Jerusalén? Jerusalén está en el sur. Entonces, preguntémonos nosotros,
¿Dónde el maestro era más querido? ¿En Galilea o en Jerusalén? En Galilea. ¿Dónde estaba el sagrado templo? ¿En Galilea o en Jerusalén? En Jerusalén. Entonces, ¿quiénes van a, vamos a decir así, complotar para que se mate a Yeshua? Los saduceos. ¿Qué dijo Caifás, Yosef Bar Cayafa? Es necesario que muera un solo hombre a que toda una nación perezca. ¿Quiénes abogaban por la libertad de Yeshua? Sus discípulos. En este caso debo ser más justo, sus discípulas, sus talmidot, porque lastimosamente hubieron más mujeres que hombres en ese momento. ¿Quiénes también lo querían muerto? Un grupo de fariseos, de Shammai. Querían muerto al maestro. ¿Quiénes también van a pedir por la libertad de Barraba? Los celotes. ¿Quiénes tienen a Barraba como el líder principal? Entonces, estos señores es necesario nosotros notar, porque al nosotros decir el pueblo, se piensa que el pueblo judío es el que lo quería muerto. Y no, ciertamente había un grupo de gente en Jerusalén que comulgaba con el maestro, pero también vamos siendo honestos, había bastante gente que tenía intereses en verlo muerto. Y acá vemos a ese grupo. Ahora, note usted que esa parte de pueblo, y usted lo puede buscar en el griego, significa multitud mezclada. Oye, a ver un ratito. ¿Qué significa eso de una multitud mezclada? Vamos a poner acá eso, que esto es de interés de todos. Una sola palabra, señores, puede variar todito. Esta palabra que se ha traducido como pueblo, ¿ok? No es otra cosa que una multitud. Vamos a ponerlo por acá. Yo sé, muchos estarán diciendo, pero hermano Harold, ¿es acaso eso cierto? Sí, vamos al texto griego directamente para evitar cualquier inconveniente. Bien, voy a entrar, caballeros y damas, a la página de la Biblia Paralela. Es una herramienta muy útil para poder buscar. Y me voy a la parte donde dice interlineal. ¿Ok? Y acá les voy a llevar a una cosa bien interesante. Vamos a ampliar el tamaño de la pantalla para que sus personas puedan apreciar el texto. Y dice acá, y preguntando a toda esta persona, dijeron, la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Bien, vamos a ver esta palabrita people en inglés, Laos en griego, concordancia Strong 2992. Vamos a ver si es cierto que es el pueblo o es otra cosa distinta. Vamos a notar nosotros que menciona que Laos, en griego, concordancia Strong 2992, significa pueblo, pueblos o compañía. Note usted, compañía, eso es muy importante nosotros notar. Ahora bien, vamos nosotros a traducir esto
porque sabemos que hay muchos amados amigos que no manejan el inglés y vamos a traducir esta parte. Bien, la palabra Laos connota a un pueblo o también a las características de algún pueblo. Ahora, note usted también que Laos tiene como raíz un pueblo, ¿ok? Y note usted, eso es bastante importante. Ahora hay algunas aplicaciones de la palabra Laos. Puede, miren, aplicar a un pueblo, a una tribu o a una nación, ¿ok? Puede aplicar a aquellos que son de un mismo linaje y lengua. Lo tenemos en estos textos. Ahora, vamos a ver algunas aplicaciones más. Esto es a lo que quiero llegar. Una gran parte de una población reunida en un lugar, una masa de gente, un conglomerado. ¿Ok? Esto me parece importante. Entonces, nosotros al notar la palabra Laos, la palabra pueblo, no podemos meter a todos dentro del mismo saco, sino podemos hablar de una compañía. Y ahora bien, para los amados amigos eh, que desean verificar esto, que es muy importante. ¿Qué significa una compañía? Vamos a ir al traductor de Google, al diccionario. ¿Qué es una compañía? Es una cercanía de personas, animales o cosas que están juntas en un mismo lugar al tiempo. Entonces es una masa, es un conglomerado. Entonces, eso es necesario nosotros de tener en cuenta, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vemos acá y respondiendo todos el pueblo, o sea, ya no entiende usted como pueblo, sino como multitud. Dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, los que van a hacer esta declaración, señores, no va a ser el pueblo judío. Recuerde, tenemos acá a dos grupos de gente. Esta multitud que va a pedir la muerte del maestro y la libertad del revolucionario Yeshua Barraba o Barrabás, van a ser estos grupos, esta multitud de gente. ¿Ok? Eso es importante nosotros de tener en consideración. Entonces, vamos a volver a las objeciones, mis amados amigos. Avanzando ya en el libro, nos interesa a nosotros defender la mesianidad de Yeshua y notamos aspectos importantes. Estamos notando ciertamente algún tipo de manipulación. Bien, vamos a notar pasajes que aparentemente van a ser una contradicción. ¿Ok? A eso quiero apuntar. Vámonos a esta parte de acá. Salmo 22, 17. Dice, en la Biblia hebrea dice, rodearon mis manos y mis pies como un león. Ok, refiriéndose al rey David, perseguido por sus enemigos y a quienes a menudo se refiere como un león. Salmo 7, 17. Pero cuando se lee fuera de contexto y se traduce, horadaron, como aparece en las versiones cristianas. Ya, ok, vamos a analizar el Salmo 22, 17. Vamos a ir a ese salmo para que pueda traducirse correctamente.
Ok, vamos a compartir la pantalla. Vamos a revisar, mis amados amigos, primeramente el Salmo. ¿Ya? Vamos a notar nosotros que el Salmo, ok, es un grito de angustia y cántico de alabanza del rey David. Note usted que David va a gritando justamente porque ha sido desamparado. Está clamando ayuda al Eterno. Este es un contexto de persecución. Él dice que clamaron mis padres a ti y fueron liberados, haciendo énfasis justamente en el pueblo de Israel. Y señala justamente todo tipo de desventuras que está viviendo el rey David. Ahora dice, se encomendó a Hashem, líbrele él y sálvele pues, que en él se complacía. ¿Ok? Y sigue añadiendo acá muchas cosas interesantes. No te alejes de mí, me han rodeado muchos toros de Bazán, me han cercado, haciendo una alusión a los ejércitos que lo estaban persiguiendo. Abrieron sobre mí su boca como un león rugiente. Nota acá, león. Ok, eso es importante. Y vamos a la parte crucial, a la parte más importante. Ok, esta parte es muy importante y muy controversial. Acá, en la versión Reina Valera, menciona, han horadaron mis manos y mis pies. Pero nosotros vamos a notar que acá va a haber un tema muy interesante. Entonces vamos a copiar otra vez esto, vamos a la pizarra y vamos a la premisa. Salmos 22:16. Igual, vamos a hacer el mismo análisis. Bien, vamos a poner por acá, ¿quién va a ser el autor? El autor de este Tejilín aparentemente es David. Vamos a poner acá David. Bien, ¿qué género tiene? El libro de los Salmos generalmente, mis amigos, se da un género poético. ¿Ok? Eso es importante de tener en cuenta. ¿Qué más podemos tener? ¿Cuál es la idea principal? El rey David siendo perseguido por sus enemigos. En este caso, Saúl. Bien. Ahora, David está dirigiendo eso en un momento de desesperación. Ahora sí, vamos a analizar algunas cosas bastante interesantes acá. Recuerde usted, mi amado amigo, esta carta tiene una situación vital. Esta situación vital es la persecución que sufre David. Por esta razón va a escribir este salmo. Recuerde, esto es importante de tener en cuenta. Entonces, vamos nosotros haciendo nuestra gráfica para que se pueda entender un poco mejor esto. Entonces, vamos a poner nosotros por acá a David. Recuerde, el personaje principal de este salmo no es otro que David, ¿ok? Él es el personaje principal. Y David le está pidiendo ayuda a Hashem, ¿ok? Le está pidiendo a Hashem para que sea salvado de la mano de sus enemigos. Estos, señores, es el contexto principal del salmo. Un David pidiendo la ayuda a Hashem. ¿Por qué razón?
porque David estaba siendo perseguido. Note usted, al igual que hemos hecho el análisis anterior, siempre va a haber un agente que va a estar a favor de David y va a estar en contra de David, ¿ok? Vamos apuntando por acá. Y acá gente que va a estar en contra. Entonces, los que van a querer matarlo a David por lógica no son los que están a favor. Sus hombres no lo van a querer matar. Los que van a querer matarlo son los que están en contra de David. Y en este caso tenemos al rey Saúl y a sus hombres, Abner y todos los demás. Principalmente Shaul. Vamos a dejar fuera a Abner. Entonces, a Shaul y su gente. Bien, ¿qué debemos nosotros notar, mis amados amigos? Que el rey David va a escribir el Salmo pensando en esta situación vital. Recuerde, David no está pensando 2000 años adelante, no está pensando en el Mesías. David, señores, está pidiendo la ayuda a Hashem porque hay un problema principal acá. Note usted, el problema es que lo quieren matar a David. ¿Ya? Este es el tema principal. Lo quieren matar a David. Entonces David no va a escribir el Salmo pensando en 2000 años adelante. No, David está escribiendo el Salmo en, vamos a decir así, en virtud a que lo están persiguiendo. Ahora bien, ¿qué vínculo tiene esto con nuestro maestro de Nazaret? Ya que esto se ha dado también como una profecía. Bien, vamos nosotros a notar lo siguiente. En el caso de Yeshua, lo que los apóstoles van a hacer, señoras y señores, caballeros y damas, va a ser una relectura. Vamos a apuntar por acá. ¿Ok? Esto es lo que va a pasar. Esto es una relectura, una aplicación a la vida del maestro. Ellos van a hacer una aplicación. Recuerde, esta carta, o perdón, este salmo tiene tiene una razón de ser. O sea, este salmo tiene un motivo principal. Esta es la razón principal del salmo. Si no existe esta razón, no existe el salmo. Ahora, lo que los apóstoles van a hacer, al ver la muerte del maestro, van a hacer una relectura. ¿Y en base a qué van a hacer la aplicación? A, a la perforación de manos y pies que recibe su majestad, el Mesías, en el madero. Entonces, esto, caballeros y damas, es una aplicación. Ahora, la pregunta es, eh, ¿será una profecía de doble cumplimiento? La respuesta es un no. Recuerde, esto de acá es escrito en un contexto de tiempo con un problema específico. Esto de acá es una aplicación, una relectura, una actualización que van a dar los discípulos a la vida del maestro. Esto es la situación vital y esta es la aplicación. Ahora la pregunta ¿es válido hacer una aplicación? Por supuesto. El pueblo de Israel cuando estaba siendo llevado a los guetos cantaba Namin Mamin, creo con perfecta fe que vendrá el Mesías. Y ok, estaban haciendo ellos una aplicación. También aplicaban Isaías 53, cantaban Isaías 53 en los guetos. Ok, estaban haciendo una aplicación. Entonces, una aplicación es válida, es importante. Ahora bien, acá viene el tema. Eh, ¿Cuál es la palabra realmente que va acá? Este va a ser el motivo del debate.
¿Realmente dirá el texto hebreo horadaron? ¿O qué dirá realmente el texto hebreo? Eso va a ser también bastante importante, amigos míos. El texto va a decir ahí como león. ¿Ok? Ahí es Ka'ari. Pero en la Septuaginta van a traducir Ka'aru, que significa perforar. ¿Por qué va a haber esta diferencia? Recuerde, esto está en el texto del Tanaj y esta palabra de acá, perforar, va a estar en el texto de la Septuaginta. Ahora, ¿por qué razón se va a traducir Ka'ari? Porque eso está en el texto griego, el texto hebreo. ¿Y por qué lastimosamente se traduce Ka'aru por la Septuaginta? ¿Cuál es el problema aquí? Vamos a tratar de ponerlo acá. El tema, mis amados amigos, es que en el texto de la Tanaj aparece justamente la Yud, pero lastimosamente la Septuaginta traducen con la Bab. ¿Cuál sería pues la diferencia entre la Yud y la Bab? Recuerde que la Yud va a ser la letra más pequeñita y la Bab va a ser la letra más grande. Entonces, eso es necesario nosotros notar. Por esa razón va a haber la famosa variante. En las versiones cristianas va a aparecer justamente horadaron, pero en el texto hebreo traduce como león. Vamos a ver una aplicación para que se pueda notar. Bien, cuando nosotros vemos el Salmo en el formato hebreo, acá está la palabra clave, Ka'ari. Note, la Kaf, Aleph, Resh, Yud. Note, acá es una Yud, no es una Bab. ¿Ok? Ahora, ¿cuál va a ser el problema? Vamos a anotarlo por acá. El problema, mis amados amigos, es que acá traducen horadaron, perforaron, pero la palabra Ka'ari significa león. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros hay que tener en cuenta. Y vamos a ver justamente esa palabra Ka'ari en números 23-24, en números 24-9, Isaías 38-13 y Ezequiel 22-25. Entonces, vamos a notar nosotros que la traducción es Ka'ari, como león. Lastimosamente la palabra perforaron, horadaron, como va a aparecer en la Reina Valera, va a ser obviamente por la traducción de la versión Septuaginta. Entonces, viene la pregunta del millón. ¿Esto anulará a Yeshua como Mesías? La respuesta es un rotundo no, por una razón sencilla. Acá está, acá vamos a anotar. La yud, mis amados amigos, es así nomás, chiquitita. Y la bab, permíteme, y la bab es así. Entonces, yo quiero resaltar acá algo para que usted lo pueda ver. ¿Dónde ha estado el problema? En que los escritores han confundido esto con esto. Note, no es lo mismo. La yud es pequeñita, la bab es grande, entonces ha habido un error
a la hora de pasar el escrito. Por esa razón que lo más correcto no era como horadar mis manos a mis pies, sino como león a mis manos y mis pies. Ahora bien, cuando el Mesías, mis amados amigos, fue perforado, obviamente vamos a entender que esa perforación puede tranquilamente también compararse con el diente de un león. Entonces, debemos nosotros notar que los apóstoles o la comunidad mateana o las diferentes comunidades, al hablar el tema de que el maestro fue perforado, estaban haciendo alusión justamente con el león. Vamos a poner por acá esa palabra que va a ser muy importante. ¿Ya? Porque acá cada palabra, mis amados amigos, tiene una importancia. El hecho que tenemos que tener nosotros en cuenta es que este salmo fue escrito en una situación vital. ¿Se le aplica al maestro? Claro que se le aplica al maestro, pero debemos nosotros ir más allá de eso. El análisis debe ser mucho más fino. Entonces, ese es un aspecto que nosotros tenemos que tener en claro. Recuerde usted, una sola palabra puede alterar el significado completo de las cosas. Y es importante nosotros siempre tener presente estas variantes. Entonces, mis amados amigos, eso es bastante importante que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de revisar los textos, ¿sí? No podemos acercarnos a los mismos con un prejuicio, con una preconcepción, sino que tenemos que nosotros ir siempre al punto. ¿Ya? Eso va a ser muy importante nosotros de tener en cuenta. Bien, vamos a hacer una oración para agradecer a Hashem por habernos permitido compartir este momento. Te damos gracias, Ribonosh Olam, Padre Eterno, por permitirnos haber analizado tu palabra, despejado ciertas dudas y obviamente defendiendo siempre la mesianidad de tu siervo, nuestro Maestro Yeshua, de bendita memoria, alaba Shalom, la paz esté sobre él. Seas tú siempre, Hashem, dando luz, claridad, libertad y sobre todo honestidad, que es lo que está faltando en estos tiempos. Gracias, gracias, Hashem. Te bendecimos y te exaltamos por los méritos de Yeshua el Sadik. Amén.